Dicen que la familia es lo primero, que la sangre es el lazo más fuerte que existe. Pero ¿qué pasa cuando tu familia es la primera en traicionarte? Existe una creencia peligrosa y muy extendida de que todo cuidado es un acto de amor. Hoy vas a descubrir que, a veces, el cuidado más asfixiante es en realidad la forma más sofisticada de violencia. Una violencia que no deja moratones, solo un alma rota. Imagínate por un segundo ser prisionero en tu propia casa, no por un extraño con una máscara, sino por los rostros familiares de la gente a la que les diste la vida. Que cada gesto de preocupación sea un paso más para anularte, para robarte tu voz, tu espacio, tu dignidad. La historia que te voy a contar hoy es el relato escalofriante de Doña Neusa, una mujer que construyó un reino en un pequeño apartamento y que vio cómo sus herederos intentaban arrebatárselo todo con sonrisas y la mentira de un «es por tu propio bien». Quédate conmigo, porque lo que le pasó a Neusa te enseñará que la fortaleza más grande puede nacer de la peor de las traiciones. Y entenderás cómo una simple funda de almohada puede convertirse en el último bastión de una guerra silenciosa. Esta es la historia de una vida digna y de cómo intentaron robársela. Fíjate, en el corazón del barrio de Paris hay un pequeño apartamento que brilla con luz propia. No es por el lujo, ¿sabes? Para nada. Es por el alma que vive allí. Doña Neusa. A sus 75 años, ella es la reina y señora de su pequeño castillo, un lugar modesto, sí, pero de una pulcritud que te dejaría boquiabierto. Cada objeto, cada rincón, cuenta la historia de una vida de esfuerzo y, sobre todo, de una dignidad a prueba de todo. Para ella, el orden exterior no es más que un reflejo de su fortaleza interior, una armadura contra el desorden del mundo. Y es que su vida, amigo mío, no ha sido precisamente un camino de rosas. Su día a día empieza antes de que el sol se atreva a despuntar, con el aroma del café recién hecho inundando el aire. No es una rutina por obligación, sino un ritual sagrado que la mantiene anclada, dueña de su tiempo y de su espacio. Sus manos, marcadas por décadas de trabajo como diarista, se mueven con una precisión que desarma. Limpió las casas de otros durante toda su vida, pero fue en la suya donde construyó un verdadero palacio de decencia. Y es que Neusa tiene esa clase de fortaleza que no se grita, se siente en su postura, en su mirada que no se doblega ante nada. Una mujer forjada a base de puro coraje, de levantarse una y otra vez, porque hubo un tiempo en que su mundo se vino abajo, ¿entiendes? Un día, el hombre que le prometió una vida entera simplemente se fue. No hubo despedidas ni explicaciones, solo un silencio atronador y dos niños pequeños que la miraban esperando respuestas que ella no tenía. El abandono pudo haberla hundido en un pozo de amargura, convertirla en una víctima del destino. Pero no, a ella no. Ese golpe, en lugar de romperla, la templó como el acero, la obligó a sacar una fuerza que ni ella misma sabía que poseía. Se encontró sola, con dos bocas que alimentar y un futuro incierto. Y fue en ese preciso instante que Neusa decidió que nunca más dependería de nadie para seguir de pie. Se dedicó en cuerpo y alma a sus dos hijos, Marcelo y Luciana. Ellos se convirtieron en su norte, su única razón para frotarse los ojos de cansancio y salir a pelear un día más. Imagínatela, llegando a casa con los huesos molidos por el trabajo, pero siempre con una sonrisa y un plato de comida caliente. Les enseñó a ser honestos, a tener la cabeza bien alta, todo a base de su propio ejemplo inquebrantable. Criarlos fue su obra maestra, el testimonio viviente de su amor y su indomable voluntad.
Cada objeto en su casa es un ancla a un recuerdo, un pequeño tesoro con un valor que el dinero no puede comprar. En la pared del salón, por ejemplo, cuelgan fotos en blanco y negro y otras ya descoloridas por el tiempo. Ahí están Marcelo y Luciana, con sus rodillas raspadas y sus sonrisas sin dientes, ajenos a las batallas que su madre libraba por ellos en silencio. Cuando Neusa les pasa el paño para quitarles el polvo, no está limpiando, ¿sabes? Está acariciando el pasado. Es un gesto lento, casi reverencial, un diálogo mudo con los fantasmas felices de su memoria. Ese apartamento es su santuario, el único lugar del mundo donde su historia está a salvo. Y en su viejo sofá, ese que ha aguantado tantas siestas y alguna que otra lágrima, hay un cojín que llama la atención. No es de ninguna tienda cara, ni mucho menos. Lo hizo ella misma con sus propias manos en esas largas noches en vela. Es un cojín de ganchillo, con flores de colores vivos que se niegan a rendirse al paso de los años. Para cualquiera sería solo un adorno anticuado, pero para Neusa es mucho más. Representa su capacidad de tejer belleza en medio de la escasez, de crear calidez con un simple hilo y una aguja. Siempre lo acomoda de una manera específica, como si guardara en su interior algo más que simple relleno. Ahora, la quietud es su compañera más fiel en ese apartamento, un silencio que ella misma se ganó a pulso. Atrás quedaron los días de carreras por los pasillos, de llantos a medianoche y de risas que hacían temblar las paredes. A veces cierra los ojos y casi puede oír el eco de esas voces infantiles, un murmullo dulce que le arranca una sonrisa. No es una soledad triste, no te confundas. Es la calma del guerrero después de la batalla, la paz del puerto seguro. Pero en esa quietud, de vez en cuando, se cuela la nostalgia de un calor humano que ya solo vive en sus recuerdos. Mírala bien, no veas a una anciana frágil que el tiempo está por derrotar. Eso sería un grave error. Mira sus ojos. Hay en ellos una agudeza, una claridad que intimida. Son los ojos de quien le ha visto la cara fea a la vida y no bajó la mirada. Su espalda, aunque un poco encorvada por los años, se mantiene erguida por el peso de la dignidad, no de la derrota. Es como esos árboles viejos y nudosos, ¿sabes? El viento puede arrancarles algunas hojas, pero sus raíces son tan profundas que nada los derriba. Una fortaleza que ella cree inexpugnable, el resultado final de todas sus luchas. Ese amor de madre tan inmenso hoy se manifiesta de otra forma, en la espera paciente. Marcelo y Luciana ya son adultos, ¿sabes? Con sus propias vidas, sus trabajos, sus líos, lo típico. Neusa lo entiende perfectamente. Nunca fue una madre de las que exigen o se quejan. Ella les dio alas para que volaran alto, y ahora observa su vuelo desde el nido, con un orgullo que le aprieta el pecho. Una llamada de vez en cuando, una visita rápida. Para ella, esos pequeños gestos lo son todo. Son la prueba de que, a pesar de la distancia, el lazo sigue ahí. Pero el tiempo, amigo mío, es un artesano implacable y a la vez un ladrón silencioso. Aunque su espíritu sigue siendo el de una leona, su cuerpo ya le empieza a pasar factura por tantos años de batalla. Hay mañanas en las que las rodillas le protestan un poco más de la cuenta al levantarse, o una rigidez en la espalda que le recuerda que ya no tiene la fuerza de antes para mover los muebles a su antojo. Son pequeñas señales, susurros que ella intenta ignorar con terquedad, porque depender de otros es su mayor pavor. Su mente sigue afilada, pero su cuerpo es un mapa que ya muestra el peso del viaje. Aún así, dentro de sus cuatro paredes, se siente invencible, la capitana de su barco. Por la noche,
el simple acto de girar la llave en... La cerradura es un ritual que sella su mundo y lo protege del exterior. Aquí dentro, ella pone las reglas. Aquí dentro, nada ni nadie puede hacerle daño sin su permiso. Es una sensación de control total, de una paz que ella cree que nada podría perturbar jamás. La recompensa a toda una vida de trabajo, tener un rincón en el mundo que es absoluta y completamente suyo, un bastión de independencia. Ahí la tienes, en su cocina, moviéndose con la cadencia de quien conoce cada centímetro de su territorio. El sol de la tarde entra por la ventana, dibujando figuras de luz sobre el suelo impecable que ella misma pulió. Todo está en su sitio, en perfecta armonía, un equilibrio tan delicado como el cristal. Ella respira hondo, satisfecha con su pequeño reino, completamente ajena a las conversaciones que ya se tienen a sus espaldas. No sospecha que la rutina que tanto la protege, su mayor orgullo, está a punto de romperse en 1000 pedazos. ¿Recuerdas ese equilibrio de cristal del que te hablaba? Pues bien, se hizo añicos una tarde cualquiera. Sucedió en la cocina, su santuario. Una gota de agua traicionera en el suelo, un mal paso. Y el mundo se le vino encima. Fue un instante, un golpe seco y el sonido de un vaso rompiéndose contra los azulejos. Y de repente, ahí estaba doña Neusa, en el suelo de su impecable cocina, con un dolor agudo en la cadera que le robaba el aliento. Pero lo que más le dolió no fue el golpe, ¿sabes? Fue esa punzada de vulnerabilidad, la humillante certeza de que su cuerpo la había traicionado. Claro, tuvo que llamar. Con el orgullo hecho trizas, marcó el número de Marcelo. Y la ayuda llegó. Llegaron los dos, Marcelo y Luciana, con caras de preocupación y una rapidez que hasta la sorprendió. De repente, su apartamento silencioso se llenó de voces, de pasos apurados, de un ajetreo al que ya no estaba acostumbrada. Al principio, su presencia fue un alivio. Una mano a la que aferrarse en medio del caos y el dolor. La llevaron al médico. Le compraron las medicinas, cumplieron con su papel de hijos preocupados a la perfección. Pero fue después cuando todo empezó a sentirse extraño. Las visitas se volvieron diarias, casi un ritual, una frecuencia inusual, casi asfixiante. Aparecían con la excusa de ver cómo estaba, de traerle la comida, de hacerle compañía. Pero sus palabras sonaban huecas, como un guión aprendido de memoria. Las frases de cariño parecían forzadas, sin el calor de antes. Luciana le arreglaba los cojines con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Marcelo le preguntaba 1000 veces si había tomado las pastillas. Era un cuidado de manual, perfecto en la superficie, pero frío como el hielo al tacto. Neusa los observaba en silencio, y una pequeña alarma comenzó a sonar en su interior, y luego estaban las miradas, esos vistazos rápidos que se cruzaban entre ellos cuando creían que no los veía, o las conversaciones que se cortaban de golpe en cuanto ella se acercaba, reemplazadas por un silencio denso y antinatural. Eran pequeños detalles, casi imperceptibles, pero para una observadora como Neusa eran gritos de alarma. Sentía que se estaba moviendo en una obra de teatro donde ella era la única que no se sabía el libreto. Esa sensación de que algo no encajaba comenzó a crecer dentro de ella, como una fina grieta en una pared sólida, una que amenazaba con derrumbarlo todo. Poco a poco, su casa dejó de ser su castillo para convertirse en un territorio ocupado. De repente, ellos tenían una copia de su llave. «Por si pasa algo, mamá», le dijo Marcelo, sin apenas mirarla a los ojos. Empezaron a mover las cosas de sitio, para evitar otra caída, decían. Pero cada objeto movido
era un pedazo de su vida que le estaban arrancando. Su café mañanero fue reemplazado por un té de hierbas que le sabía a mentira, a pura condescendencia. Cada cambio, por pequeño que fuera, era un mensaje claro. Ya no estás al mando, ya no decides tú. Y las conversaciones se volvieron más incisivas, como si buscaran algo. No eran preguntas directas, claro que no. Eran más sutiles, como un ladrón que tantea una cerradura en la oscuridad. «Mamá, ¿tienes todos los papeles importantes guardados en un lugar seguro?», preguntaba Luciana, mientras doblaba una manta que no necesitaba ser doblada. «Con lo que cuesta todo, la jubilación seguro que se te queda corta, ¿verdad?», añadía Marcelo, mirando de reojo un extracto del banco. Neusa, que de tonta no tenía un pelo, sentía el verdadero peso de cada pregunta. La confirmación que ella no quería encontrar llegó una tarde, con el sonido de un teléfono. Marcelo estaba en el pasillo, hablando en voz baja. Creía que su madre dormitaba en el sofá, pero Neusa lo oyó todo. Oyó la impaciencia en su voz, el tono de fastidio. «No, todavía no. Se cree todo lo que le decimos», le dijo a alguien al otro lado. Cuando colgó y volvió al salón, traía de nuevo esa máscara de hijo abnegado. Pero ya era tarde. Neusa no dijo nada, simplemente cerró los ojos para ocultar el torbellino de dolor y decepción que acababa de estallar en su pecho. A partir de ese momento, algo cambió en su mirada para siempre. La confusión dio paso a una certeza helada. Ya no intentaba encontrarle un sentido a su amabilidad. Ya no buscaba el cariño perdido en sus gestos. Ahora solo veía la estrategia, el plan que se tejía a su alrededor y del que ella era la presa. El miedo seguía ahí, por supuesto, un nudo frío en el estómago, pero se mezclaba con algo nuevo, una rabia silenciosa. Se convirtió en una observadora sigilosa, una espía en su propia casa, rodeada de enemigos que llevaban su misma sangre. Pasaron un par de días en esa tensa calma, en esa guerra fría dentro del apartamento. Neusa apenas hablaba, solo observaba, esperando la siguiente jugada. Y la jugada llegó un jueves por la tarde. La sentaron en el sofá, como si fueran a darle una noticia importante. Luciana a un lado, Marcelo de pie, frente a ella. La escena era tan solemne, tan artificial, que a Neusa se le heló la sangre antes de que abrieran la boca. Luciana le tomó la mano, pero su piel estaba fría, sin vida. Era el toque de un carcelero, no el de una hija. Fue Marcelo quien rompió el silencio, con un tono de voz que pretendía ser tranquilizador, casi paternalista. «Mamá, hemos estado pensando», empezó, «y creemos que necesitas un lugar para recuperarte del todo, para descansar de verdad». Habló de una clínica de reposo estupenda, un lugar con jardines, con especialistas. Lo pintó como si fuera un hotel de 5 estrellas, un premio por el que debería sentirse agradecida. «Solo por unos días, hasta que estés fuerte otra vez», añadió Luciana con una vocecita dulce. Cada palabra era miel envenenada. Neusa escuchó la propuesta sin mover un solo músculo de la cara, pero por dentro su mundo se desmoronaba. Ahí estaba, la pieza final del rompecabezas. No querían cuidarla, querían encerrarla. Sintió un frío glacial recorrerle la espalda, el miedo más puro y primitivo que había. Miró a Marcelo, luego a Luciana. Ya no veía a sus hijos. Veía a 2 extraños, a 2 verdugos con rostros familiares. La palabra clínica resonaba en su cabeza como una sentencia, el nombre de su futura prisión. Ellos esperaban una respuesta, quizás lágrimas de gratitud o una protesta débil, fácil de rebatir. Pero Neusa les dio algo mucho más poderoso: su silencio. Un silencio pesado, acusador.
que lo decía todo sin pronunciar palabra. Los miró fijamente a los dos, y en su mirada ya no había solo dolor, sino también una determinación de hierro. No iba a ponérselo fácil, no iba a caminar dócilmente hacia la trampa. La batalla por su libertad acababa de ser declarada en la sala de su propia casa, con ese silencio como primer disparo. El silencio se prolongó tanto que se volvió insoportable para ellos, pero no para ella. Finalmente, Neusa habló. Su voz no tembló. Salió firme, cargada con la autoridad de sus 75 años de vida. No, dijo, solo esa palabra. Una palabra que fue suficiente para que todo el teatro se viniera abajo. Las máscaras cayeron al suelo. La sonrisa forzada de Luciana se desvaneció, dejando a la vista una mueca de pura frustración. Y el rostro de Marcelo se endureció. Sus ojos se volvieron dos pedazos de hielo. Se acabó la amabilidad. Y entonces cambiaron de estrategia. El tono de Marcelo se volvió condescendiente, como si le hablara a una niña terca. «Mamá, no estás razonando bien», dijo. «La caída te ha dejado. Confundida. No ves lo que es bueno para ti». Luciana se unió al coro con una falsa pena en la voz. «Estamos muy preocupados. No puedes quedarte sola. Es un peligro». Intentaron tejer una red de dudas a su alrededor, hacerla creer que su mente le fallaba, que su no era válido. Es una de las crueldades más grandes, ¿sabes? Que usen tu amor para hacerte dudar de tu propio juicio. Esa noche, Neusa no durmió. Se fueron, sí, pero su amenaza se quedó flotando en el aire de cada habitación. Su apartamento, su refugio, se había transformado de repente en un lugar inseguro, un laberinto de miedo. Se sentó en la oscuridad del salón, escuchando. Cada crujido del edificio, cada coche que pasaba por la calle, era un sobresalto. Sabía que volverían, no sabía cómo ni cuándo, pero sentía en los huesos que el plan seguía en marcha. Era la terrible calma que precede a la tormenta, la espera de una presa que sabe que el depredador está cerca. A la mañana siguiente, sonó el timbre. Era Marcelo. Solo, con una sonrisa tranquila que no encajaba con la tensión de la noche anterior. Actuaba como si nada hubiera pasado, y esa calma era lo más aterrador de todo. «Venga, mamá, arréglate que nos vamos», le dijo con un tono ligero. «Tenemos una consulta de seguimiento con el médico para ver esa cadera». La mentira perfecta, envuelta en la normalidad de una mañana cualquiera. Neusa lo miró, con el corazón martilleando en el pecho. Sabía que era una farsa, pero agotada y sin opciones, se dejó guiar hacia la puerta. El viaje en coche fue un suplicio silencioso. Marcelo no dijo una palabra. Solo mantenía la vista fija en la carretera, con los nudillos blancos sobre el volante. Neusa miraba por la ventanilla. El paisaje urbano le resultaba familiar, hasta que Marcelo giró en una calle equivocada. El hospital de siempre quedaba en la otra dirección, y en ese instante, el corazón se le detuvo. «Este no es el camino, Marcelo», dijo ella. Él no respondió. «Te digo que este no es el camino», insistió, su voz cargada de pánico. Entonces vio el letrero al final de la calle, Clínica Bienestar. La trampa tenía nombre. El edificio era blanco, impersonal, con ventanas que parecían mirar sin ver. Tenía un aire de esterilidad, de finalidad. Marcelo aparcó y se bajó, cerrando su puerta con un sonido seco. Neusa, en un arrebato de terror, se abalanzó sobre la manilla de la puerta, pero estaba bloqueada. Estaba encerrada. Empezó a golpear el cristal con los puños, gritando su nombre, suplicando. Era la viva imagen de la desesperación, una leona enjaulada. Pero su hijo no se giró.
Siguió caminando hacia la entrada de la clínica como si los gritos de su madre fueran solo el ruido del viento. La puerta de la clínica se abrió y de ella salieron dos personas vestidas de blanco. Se movían con una eficiencia escalofriante. Marcelo les señaló el coche. Abrieron la puerta de Neusa. Ella se encogió en el asiento, intentando hacerse pequeña. «Por favor, no. Por favor, hijo, no me hagas esto», suplicó con la voz rota por las lágrimas. Sus palabras se perdieron en el aire. Las manos de los enfermeros la agarraron con una firmeza que no admitía réplica. La sacaron a la fuerza, arrastrando sus pies por el asfalto mientras ella se debatía inútilmente. La llevaron por un pasillo silencioso hasta una habitación pequeña y desnuda. Todo era blanco, las paredes, las sábanas, la luz fría. Mientras uno la sujetaba, el otro preparaba una jeringuilla. La aguja brilló un instante. Neusa la vio y un último grito de «¡No!» se ahogó en su garganta. Fue un pinchazo rápido, profesional, en su brazo. Sintió un frío que se extendía por sus venas, una pesadez que le nubló los pensamientos. El mundo empezó a girar y a disolverse en manchas de luz. Lo último que sintió fue el abandono total, mientras se hundía en una oscuridad forzada y sin sueños. El despertar no fue como el de otros días. No hubo aroma a café ni la luz familiar del sol colándose por su ventana. Lo primero que sintió fue una luz blanca y hostil que le taladraba los párpados, incluso cerrados. Su cabeza pesaba una enormidad, como si estuviera rellena de algodón y de un zumbido sordo. Abrió los ojos y tardó un momento en enfocar. Las imágenes del día anterior eran como los jirones de una pesadilla, el coche, los gritos, la aguja. ¿Fue real? La confusión era un manto espeso que lo cubría todo. Poco a poco, sus ojos se acostumbraron y empezaron a recorrer la habitación. No había mucho que ver. 4. Paredes blancas y desnudas. Una cama de metal, fría al tacto, y una puerta sin picaporte por dentro, con una pequeña mirilla de cristal en la parte superior, como un ojo que todo lo ve. Pero el golpe final, la confirmación de su encarcelamiento, llegó cuando su mirada encontró la única ventana. No había cortinas ni macetas, solo unos barrotes de hierro, gruesos y fríos, que cuadriculaban un trozo de cielo gris. Esto no era una clínica de reposo, era una celda. Los primeros días se convirtieron en un borrón, una sucesión de momentos sin conexión entre sí. El tiempo se disolvió. El día y la noche se fundían en la misma luz artificial, en el mismo silencio opresivo. Venían a darle pastillas que ella al principio intentaba rechazar, pero que la obligaban a tomar con una firmeza impersonal. La comida aparecía en una bandeja y se iba, a menudo sin que la tocara. La medicación la mantenía en un estado de letargo, con los pensamientos espesos, como si viviera bajo el agua, donde todo es lento y distorsionado. En los pocos instantes de lucidez que las drogas le permitían, se aferraba a una última y frágil esperanza, la promesa de sus hijos. Solo por unos días, habían dicho. Esperaba verlos cruzar esa puerta, decirle que todo había sido un terrible error. Escuchaba cada paso en el pasillo, con el corazón en un puño, pero los pasos siempre seguían de largo. Pasó un día, y luego otro, y otro. Y con cada amanecer que veía a través de los barrotes, la terrible verdad se iba asentando en su alma como una losa de plomo. La habían dejado allí, la habían abandonado. De acuerdo, seguimos adelante. Este bloque se adentra en la desolación de Neusa al asimilar la totalidad de su nueva realidad. Cuando la verdad se instaló del todo en su mente, no hubo gritos ni rabia. Solo un silencio profundo y pesado.
Fue como si un ancla gigante se hubiera enganchado a su alma y la arrastrara hasta el fondo de un océano oscuro. Toda la fuerza que la había sostenido durante su vida, toda su terquedad y su coraje, pareció evaporarse en un instante. Ya no luchaba contra las enfermeras cuando le daban las pastillas. Ya no preguntaba por qué, simplemente aceptaba. Se abandonó a sí misma, porque los que eran su mundo la habían abandonado primero, y en ese vacío empezaron a llegar los recuerdos, olas de memoria que rompían contra la orilla de su conciencia. Se vio a sí misma 30 años más joven, sentada al borde de la cama de una pequeña Luciana que ardía en fiebre. Recordó el tacto de su propia mano en la frente de la niña, los paños de agua fría, las noches en vela sin quejarse, el miedo que sintió entonces, el miedo a que algo malo le pasara a su hija, era un amor puro y feroz. Pero ahora, esa memoria, que antes era un tesoro, se sentía como una burla, como sal en una herida abierta. Su cuerpo empezó a reflejar la ruina de su alma. Se pasaba horas enteras mirando a la pared blanca y desconchada. Era como si en esa superficie vacía encontrara un reflejo de su propio interior. La comida en la bandeja apenas era tocada. El hambre se había ido junto con la esperanza. A veces una lágrima solitaria se escapaba de sus ojos y trazaba un camino silencioso por su sien hasta la almohada. No era un llanto, no había sollozos. Era solo el desbordamiento mudo de un corazón que ya no podía contener más dolor. Se estaba apagando lentamente, como una vela. El mundo exterior se redujo a los sonidos filtrados del pasillo. Un teléfono que sonaba a lo lejos, el eco de unos pasos apresurados, ruidos impersonales, anónimos, que solo servían para recordarle que la vida seguía su curso sin ella. Cada día, una parte de ella esperaba, en contra de toda lógica, oír sus voces, la de Marcelo o la de Luciana. Pero ese sonido nunca llegaba. Y el silencio que dejaban sus ausencias era más ensordecedor que cualquier grito. Era el sonido puro y duro del abandono, la banda sonora de su nueva realidad. Pasaron las semanas, cada una igual a la anterior, en esa niebla de medicación y silencio. Y un día, sin previo aviso, la puerta se abrió y era él, Marcelo, de pie en el umbral. No traía flores, ni una cara de arrepentimiento. Traía prisa en los ojos y el olor del mundo exterior en su ropa, un mundo que a ella ya le parecía de otra galaxia. Neusa lo miró desde la cama, no se acercó a abrazarla. Se quedó a una distancia prudente, como si temiera contagiarse de la tristeza del lugar. La visita que ella tanto había esperado se sentía como una simple y fría formalidad. La conversación fue un baile de evasivas. Él preguntaba cosas sin importancia, preguntas de manual. ¿Estás comiendo bien? ¿Te tratan bien aquí?, decía, mientras su mirada se desviaba hacia la ventana, hacia la puerta, hacia cualquier lugar menos a los ojos de su madre. Cuando ella, con un hilo de voz, le preguntó cuándo podría volver a casa, él se encogió de hombros. Poco a poco, mamá. Lo importante es que te recuperes, fue su respuesta. Una no respuesta en realidad. Neusa entendió que no. Había venido a verla a ella, había venido a cumplir con un trámite, y entonces, en medio de esa charla vacía, él cometió un error. Dejó escapar una frase, como si hablara del tiempo. Hay que solucionar lo del apartamento, mamá. No se puede quedar así, vacío, generando gastos. Esa frase, tan casual, tan práctica, pero para Neusa fue como si le dieran una bofetada. Lo entendió todo en un instante. La clínica, el abandono, todo era por eso, por su casa. Querían venderlo, querían borrar el único legado que ella había construido, su palacio de dignidad.
La traición ya no era solo emocional, ahora tenía el rostro frío de la codicia. La revelación la dejó sin aire, la golpeó con la fuerza de un huracán. Sintió un cansancio infinito, un deseo de rendirse. Cerró los ojos agotada y su mente se convirtió en un torbellino de imágenes de su vida, de su casa. Y fue ahí, en esa oscuridad, que algo brilló. Un recuerdo. Recordó una tarde de hacía muchos años, el tacto del hilo en sus manos, el peso de un documento, el cojín, el viejo cojín de ganchillo, y dentro de él, a buen recaudo, la escritura no tradicional de su casa, su seguro de vida, su arma secreta, y ellos no sabían que existía. Aquel recuerdo, amigo mío, fue como encender una cerilla en la habitación más oscura. Todo cambió en un instante. La pesada niebla de la medicación y la desesperanza comenzó a disiparse, como barrida por un viento nuevo. De repente, su mente, que había estado a la deriva en un encontró un norte, un propósito. Ya no era solo doña Neusa, la anciana abandonada. Era la guardiana de un secreto, la dueña de la única arma que de verdad importaba en esta guerra. Una llama se encendió en su interior, tenaz y furiosa. Su primer movimiento fue un acto de rebelión silenciosa, casi invisible. Tuvo lugar a la mañana siguiente. Cuando la enfermera llegó con la dosis diaria de olvido en un pequeño vaso de plástico, Neusa la recibió con una docilidad ensayada. Se llevó la pastilla a la boca, tomó el agua, sonrió débilmente y no tragó. Con la destreza de un mago, la escondió bajo la lengua hasta que la enfermera se fue, satisfecha. Ese pequeño gesto fue su primera victoria, la reconquista de su propia mente. Fue el momento en que dejó de ser una prisionera para convertirse de nuevo en una estratega. Con la mente libre de la neblina química, el mundo a su alrededor adquirió una nueva dimensión. Ya no veía solo una habitación, veía una celda con sus rutinas y sus puntos débiles. Empezó a observar a sus carceleros con una atención metódica. Memorizó los horarios de los turnos, los nombres de las enfermeras. Estudió sus personalidades, la joven que siempre tenía prisa, el mayor que parecía cansado de todo, la que a veces sonreía con genuina amabilidad. Cada detalle era una pieza de información. Estaba trazando un mapa de su prisión, buscando una grieta. Y así comenzó a jugar un juego peligroso, un juego de doble cara. Por fuera, era la paciente, perfecta, una ancianita dócil, ausente, perdida en sus propios pensamientos, exactamente lo que esperaban ver. Respondía con lentitud, se movía con una fragilidad calculada. Representaba el papel de su vida para garantizar su supervivencia. Pero por dentro, detrás de esos ojos aparentemente vacíos, había una tormenta de actividad. Su cerebro era una máquina que no paraba de analizar, de conectar puntos, de buscar una oportunidad. Era un lobo con piel de cordero. La paciencia del lobo siempre tiene su recompensa, y la oportunidad de Neusa llegó de la forma más mundana. Una mañana, la enfermera jefa entró con un papel. «Tiene una cita con el oftalmólogo fuera de la clínica», dijo sin más. Fuera de esos muros, era la primera vez en lo que parecía una eternidad. El corazón de Neusa empezó a latir con una fuerza descomunal. Era la grieta que había estado buscando. El miedo y la esperanza libraban una batalla en su pecho. Tenía que ser rápida, tenía que ser inteligente. No sabía si tendría otra oportunidad como esta. Su plan se centró en una de las limpiadoras, una mujer de mediana edad, con la mirada cansada y las manos ásperas. Neusa había notado que a veces, cuando creía que nadie miraba, le dedicaba una mirada de compasión, no de lástima.
Mientras la escoltaban por el pasillo hacia la salida, Neusa tropezó a propósito, dejando caer un diminuto papel doblado. Sus miradas se cruzaron por un instante. En los ojos de la mujer, Neusa no vio sorpresa, sino entendimiento. Con un movimiento rápido de su pie, la limpiadora deslizó el papel bajo su carrito, un pacto silencioso. La respuesta llegó al día siguiente, escondida en el pliegue de una sábana limpia que la misma mujer le trajo. La nota era breve, escrita con letra apresurada, pero cada palabra era un martillazo. No solo le confirmaba que la ayudaría, sino que le daba una noticia que la dejó sin aliento. «Fui a ver su edificio», decía el papel. «Su apartamento tiene un cartel de «Se alquila» en el balcón. Se alquila». La palabra retumbaba en su cabeza. Ya no era un plan futuro, estaba sucediendo ahora. El tiempo, antes su enemigo por lo lento, ahora era su verdugo por lo rápido que corría. Esa noticia la empujó al límite. La desesperación le dio una nueva fuerza, una lucidez febril. Esa noche, con un trozo de lápiz y un pedazo de papel de servilleta, escribió la historia de su infierno. Contó toda la verdad, la trampa, el abandono, la codicia de sus hijos. Era un grito de auxilio, una última botella lanzada al mar. No tenía sobre, ni forma de enviarla. Con manos temblorosas, dobló la carta hasta hacerla minúscula y la escondió en la costura interior de la funda de su almohada. Ahora solo podía esperar y rezar para que su cómplice entendiera el mensaje. Los días que siguieron a su acto desesperado fueron los más largos de su vida. Una tortura de silencio y espera. Vio cómo se llevaban la ropa de cama, con su funda de almohada y su secreto dentro, y no supo nada más. ¿Habría encontrado la mujer su mensaje? ¿O se habría perdido para siempre en la lavandería? Cada día era una batalla entre la esperanza que le decía «funcionó» y la desesperación que susurraba «fue en vano». Continuaba con su actuación, su papel de anciana perdida, pero por dentro era un manojo de nervios. La señal llegó una semana después. Una enfermera, la jefa, entró en su habitación con una expresión extraña. Le anunció que tenía que ir a un examen especial, pero su voz sonaba tensa, casi nerviosa. Esta vez, Neusa notó que los empleados la miraban de reojo, con una mezcla de curiosidad y temor. No la llevaron a un hospital. El coche se detuvo frente a un edificio de oficinas, un lugar anónimo y gubernamental. El corazón de Neusa se encogió. Era otra trampa. Pero el miedo de sus carceleros era palpable y eso le dio una pequeña chispa de esperanza. La habitación era una simple oficina. Sentada, la esperaba una mujer de rostro serio, pero amable. «Doña Neusa, soy asistente social», dijo. «Estamos aquí porque hemos recibido una denuncia anónima sobre su situación». Denuncia anónima, esas dos palabras fueron como si el sol irrumpiera de golpe en su celda. Funcionó. Su aliada, esa mujer desconocida, había cumplido su promesa. Alguien la había escuchado. Por primera vez en meses, Neusa sintió que las lágrimas que corrían por sus mejillas no eran de dolor, sino de un alivio profundo y abrumador. Y Neusa habló, vació su alma. La historia que había estado gritando en silencio durante tanto tiempo, por fin encontró una voz. Contó cada detalle, desde la caída hasta la conversación con Marcelo sobre el apartamento. Habló de las miradas, de las mentiras, del terror de la aguja, del abandono, de la funda de la almohada. Su voz, al principio un susurro tembloroso, fue ganando fuerza, cada palabra cargada de la pura y dura verdad. La asistente social la escuchaba en silencio, asintiendo, tomando notas, validando cada sílaba de su terrible relato. El viaje de vuelta a la clínica fue surrealista.
Regresaba al mismo infierno del que acababa de testificar, pero algo en ella había cambiado fundamentalmente. Ya no era la misma mujer que había salido de allí esa mañana. Entró por la misma puerta, caminó por el mismo pasillo, pero esta vez lo hizo con la cabeza alta. El personal que la vio llegar se quedó en silencio, observándola con una nueva clase de respeto, uno nacido del más puro miedo. Sabían que había hablado. La prisionera se había convertido en una amenaza. Amigo mío, el trato cambió de la noche a la mañana. Fue un cambio casi cómico en su falsedad. Las enfermeras, antes tan frías, ahora le sonreían con nerviosismo. ¿Está cómoda, doña Neusa? ¿Necesita otra manta? La amabilidad forzada era casi más insultante que la crueldad anterior. La medicación ya no era una orden, sino una sugerencia que ella podía rechazar sin consecuencias. De repente, su bienestar se había convertido en la máxima prioridad. No por compasión, claro. Era el instinto de supervivencia de quienes saben que están siendo observados. Así pasaron los siguientes días, en un limbo tenso y expectante. La clínica entera parecía contener la respiración. Neusa esperaba en su cuarto. Ya no se sentía tanto como una prisionera, sino como la pieza clave de un juicio inminente. El personal la evitaba. Las interacciones eran mínimas, siempre bajo una capa de cortesía temerosa. Nadie sabía qué iba a pasar, y esa incertidumbre flotaba en el aire. Para Neusa, más difícil. Esta espera era casi... La esperanza es un tormento mucho más afilado que la desesperación. Desde su ventana, a través de los barrotes, observaba un árbol en el jardín. Veía los pájaros ir y venir, ajenos a todo. Antes, esa visión era una tortura, un recordatorio de la vida que le habían robado. Pero ahora la veía de otra forma. La veía como una promesa. El mundo seguía ahí fuera, esperándola. Las ruedas de la justicia, lentas pero implacables, estaban girando a su favor. No sabía qué decidiría el juez, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que no todo estaba perdido. Se aferraba a esa imagen del árbol como un ancla. La espera terminó no con un trueno, sino con el sonido suave de una puerta abriéndose. Era la asistente social, esta vez con una sonrisa genuina y un papel oficial en la mano. La orden judicial, las palabras «Queda usted en libertad» sonaron como la música más hermosa que Neusa había oído en su vida. Salió de la clínica parpadeando bajo el sol, ese sol real que tanto había extrañado. El aire libre nunca le supo tan dulce. Respiró hondo, llenando sus pulmones no solo de oxígeno, sino de victoria. Lo había logrado, había ganado. El taxi la llevó de vuelta a su barrio, a su calle. Su corazón latía con la emoción del regreso a casa. Pero al llegar frente a su edificio, algo no encajaba. Miró hacia arriba, hacia su ventana. Las cortinas no eran las suyas, eran de un color chillón, impersonales. Vio la sombra de alguien que no era ella. La asistente social le explicó, con voz compungida, que sus hijos se habían movido rápido. Antes de que todo se resolviera, habían alquilado el apartamento. La Victoria se sintió hueca, un cascarón vacío. Estaba libre, sí, pero ya no tenía un hogar al que regresar. Y la justicia, esa que parecía haberla salvado, le mostró su otra cara, la de la indiferencia. El proceso contra sus hijos se desvaneció en un laberinto de burocracia. Un asunto de familia, dijeron. Nadie fue castigado. Su traición quedó impune, disfrazada de una preocupación equivocada. La escritura, su arma secreta, nunca fue recuperada. Desapareció junto con sus fotos, sus muebles, su vida entera. El famoso cojín de ganchillo se perdió para siempre, llevándose consigo la prueba de su propiedad y de su lucha.
Una vecina de toda la vida, con el corazón más grande que el pecho, la acogió en su casa. Neusa tenía un techo, un plato de comida, pero la paz se la habían robado para siempre. Ninguna noche volvió a dormir tranquila. Cada ruido sobresaltaba, cada sombra la hacía desconfiar. Sentía que, de alguna manera, seguía atrapada, que los barrotes ahora eran invisibles, pero estaban ahí. Y cada noche, antes de intentar dormir, un gesto instintivo se repetía. Palpaba la funda de su nueva almohada, buscando una seguridad que nunca volvería a sentir. Una historia increíblemente dura y real, que nos deja pensando en lo frágil que puede ser la confianza y en la fortaleza que podemos encontrar en los momentos más oscuros. Quiero darte las gracias de corazón por habernos acompañado hasta el final de este relato, por haberle dedicado tu tiempo a la valiente lucha de doña Neusa. Tu compañía es muy importante para nosotros. Por favor, déjanos en los comentarios desde qué país y qué ciudad estás viendo este video. Nos encanta leerte y saber hasta dónde llegan nuestras historias. Si relatos como este te conmueven y te hacen reflexionar, te invito a que te suscribas al canal para que nuestra comunidad siga creciendo. Y no olvides hacer clic en la campanita de notificaciones. Así YouTube te avisará siempre que subamos una nueva historia y no te perderás ninguna. Un abrazo grande y hasta la próxima.